Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, el pecado generacional. El pecado, como ya es algo, digamos que conocido entre los humanos, tiene su propia factura, su propia consecuencia para cada ser humano, pero también en la Biblia encontramos el concepto del pecado generacional, que tiene que ver cuando las actuaciones pecaminosas de individuos o de grupos tienen una trascendencia hacia sus familias y aún hacia sus naciones y su historia. Amigos, con esto tiene que ver nuestro tema, el pecado generacional. En el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 18, en la Biblia se lee lo siguiente: muestras un amor inagotable a miles, dice Jeremías refiriéndose a Dios, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Siempre es bueno hacer notar que Dios extiende su amor inagotable o su misericordia, como se leería en otras versiones de la Biblia, a miles. Es decir, la misericordia y el amor de Dios se imponen, amigos, a, digamos que su enojo. No obstante, aunque es lo primero que se destaca su amor inagotable, el profeta también añade: pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. De allí, amigos, nuestro tema, pecado generacional, cuando las iniquidades de una sociedad, de un grupo, a veces de un individuo, pueden venir en términos de consecuencias sobre aquellos que vienen tras de él o de ellos, según sea el caso. Entonces, este es un tema delicado, ciertamente, porque pueden estar recibiendo esa carga de opresión, digamos, personas que desconocen dónde se originó esa situación, dónde se inició esa clase de opresión maligna, digámoslo así, sobre sus vidas. Es un tema realmente difícil, intrincado y un tema muy delicado, ciertamente. Ahora, creo que la pregunta con la que será válido trabajar a lo largo de este programa, de la fecha de este día, es la siguiente: ¿cuándo? ¿Cuándo un pecado se vuelve generacional? ¿Cómo podemos ver, digamos, que sus signos, sus evidencias, como para poder concluir, se trata aquí probablemente de un pecado generacional? ¿Cuándo un pecado se vuelve generacional? Vamos a verlo, y esto es básicamente la primera fase en que vamos a entrar para luego responder en otro programa desde otra perspectiva. Pero ahora, muy bien, ¿cuándo un pecado se vuelve generacional? Número uno, y obviamente tiene que ser la primera respuesta, cuando el pecado se vuelve una tendencia heredada. ¿Se ha fijado usted que hay familias con ciertas tendencias destructivas, negativas? Hay familias con tendencias destructivas sexuales, familiares en términos de destructividad matrimonial, es decir, hay una proclividad más allá de lo normal, más allá de lo aceptable en términos de, bueno, eso le sucede a todo el mundo, es una proclividad mayor, por ejemplo, de divorcios en esa familia. También hay tendencias heredadas, quizá usted lo ha notado, alguien en la familia comienza a ascender en temas de negocios, de bienestar, luego una caída precipitada, y así van de generación en generación con esa tendencia a pasar por esa clase de bancarrota que, como ya dije, puede ser financiera, puede ser
en términos de familia, de matrimonio, puede ser cierta conducta sexual que va pasando de generación en generación, y hablo de conductas, amigos, destructivas. Entonces, cuando el pecado se vuelve una tendencia heredada, que tú puedes ver en un cuadro familiar, demasiada reiteración de ciertas conductas, demasiada reiteración de ciertas condiciones, entonces tú dirás, entonces puede ser que aquí estemos hablando de un pecado generacional. Ahora, amigos, no se asusten. Creo que todos conocemos, entendemos, aceptamos y por supuesto vivimos con ello. Me refiero a las enfermedades que son por herencia genética, ¿cierto? La diabetes, por ejemplo, es un caso clásico. Muchas personas de una manera genética vienen ya predispuestas a padecer de diabetes. Entonces, las gentes se tratan de manera particular, con especiales cuidados en esa familia en particular, tratando de evitar aquello que ya es una tendencia genética. Pues bien, lo mismo sucede en el plano espiritual. Lo que pasa es que hay gente que desprecia el mundo espiritual, piensan que eso no tiene sentido, piensan que no vale la pena que pensar en eso, que eso pertenece al mundo de lo misterioso, de lo desconocido, etc. Pero lo cierto es que así como hay condiciones genéticas, hay condiciones también así de un orden espiritual, y cuando el pecado se vuelve una tendencia heredada, entonces ahí tenemos que hablar de pecado generacional. Número 2, cuando un pecado se vuelve generacional, cuando un evento pecaminoso, escuche esto bien, cuando un evento pecaminoso ejerce un poder controlador en el entorno y en la atmósfera de determinado grupo. Es un evento pecaminoso que tiene también una condición de control sobre el ambiente, y de ahí pues que familias queden afectadas por estos asuntos. La atmósfera se vuelve pesada, puede haber, digamos que, un ambiente triste, un ambiente proclive a la depresión, pero también puede ser una atmósfera saturada por la ira, por la violencia. De repente un evento violento extraordinario, una verdadera tragedia, digámoslo así, sucedió en ese ámbito, y luego aquello quedó dominando ese ambiente, controlando esa atmósfera, que puede ser una casa de familia o puede ser otro entorno físico diferente. En fin, es un evento pecaminoso que ejerce un poder controlador sobre el entorno y sobre su atmósfera también. Cuando eso está pasando, no queda más remedio que concluir que allí hay algo que viene de atrás probablemente, y que habrá que hacer todo lo que la Biblia señala y aconseja a ese respecto, que tiene que ver con orar por el lugar. De repente se puede orar por ese evento en particular, si es que ya se ha discernido que tiene alguna vinculación, para tratar de deshacer ese nudo, por llamarlo de alguna manera. Número 3, cuando un pecado se vuelve generacional. Sucede cuando la falta de arrepentimiento y de confesión genera opresión espiritual. ¿Ustedes creen, amigos, que el resistirse, el negarse a confesar cierta pecaminosidad, allí termina nada más con esa negativa? Definitivamente no. Queda ese asunto que la Biblia llama pecado inconfeso o pecado oculto. Y eso queda operando en la atmósfera. Leemos textos en la Biblia tal como este: el que encubre sus pecados no prosperará. Significa que hay empobrecimiento, hay falta de prosperidad, no habrá abundancia, no habrá bienestar, por razón de un pecado que se escondió en la inconfesionalidad.
Por supuesto que no todos los pecados pueden ejercer ese dominio, ese control, ese esclavismo, pero hay pecados, y definitivamente sí, que tienen cierta gravedad, que tiene que ver con ciertas cosas de las cuales Dios reprocha mucho en la Biblia. ¿Qué cosas, por ejemplo, dirá usted? Bueno, hay cosas que Dios reclama fuertemente en la Biblia. Uno, el no participar de hechicería, ocultismo, todas esas formas de búsqueda en lo sobrenatural maligno, respuestas a las necesidades humanas. La idolatría es algo que también Dios, a través de su palabra, condena fuertemente. Entonces, hay condiciones, conductas pecaminosas que pueden traer toda esa escalada. Y cuando no hay arrepentimiento, cuando la persona practicó algunos de esos pecados que la Biblia de alguna manera subraya como pecados de cierto nivel que Dios no tolera y que traen esa continuidad generacional, cuando hay falta de arrepentimiento, cuando no hay confesión, entonces queda una opresión en la atmósfera no solamente de la persona, pero puede ser su entorno familiar o aún su entorno más amplio todavía, que es su propia familia. Número 4, sigo dando respuestas. Cuando un pecado se vuelve generacional, cuando la atmósfera de vida y relaciones queda bajo el control del maligno. Satanás, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, eso significa que todos los seres humanos podemos ser blanco de los ataques del enemigo. Pero a veces sucede que ciertas conductas son verdaderas invitaciones al mal, para impregnarse en ese lugar, en esa historia, en ese núcleo humano. Entonces, hay como todo ¿qué le diría? Toda una operación o una manifestación, mejor lo digo así, que es suprahumana, supranatural. Usted dice, pero ¿por qué tanto problema en este ambiente? ¿Por qué estas personas, por qué este grupo, incluso amigos, por qué determinada nación experimenta tantas calamidades, tantas tragedias? ¿Qué hay aquí? Bueno, hay un apoderamiento por parte del maligno, donde queda aquello bajo ese estado de cautiverio. Pienso a manera de ejemplo lo que se origina con el pecado de Caín. Caín asesina a sangre fría a su hermano Abel. Dios, cuando hace su reclamo, le dice a Caín que la sangre derramada de su hermano Abel clama desde la tierra. Y le dice que por causa de eso vendrá toda una serie de tragedias y calamidades. Y al grado que Caín queda completamente abrumado por lo que Dios le dice. Y él dice, cualquier cosa me va a pasar a mí, cualquiera que me encuentre me va a matar, porque entiende que con ese acto, que quizás solo fue un acto de ira, de enojo, de inconformidad, de frustración, se convierte en algo más que queda contaminando la tierra y que queda generando malignidad. Si traemos ese ejemplo de Caín a nuestra vida actual, a nuestro contexto, cuánta sangre derramada, cuántos asesinatos, cuánta maldad conductual, cuánta injusticia, cuánto asesinato, cuánto crimen. No crean, amigos, que eso lo único que va a requerir es jueces y fueros especiales para condenar a los culpables. Eso también requiere que haya una limpieza, que haya una o varias, muchas si se quiere, formas de liberación de aquella tierra, de aquellas vidas, de aquella historia. ¿Por qué cree usted que ve
de vez en cuando que una iglesia de pronto siente y va y ora por una ciudad o por el país o por cierto lugar determinado del país, de la ciudad. Precisamente son actos que van buscando y promoviendo la liberación de aquel esclavismo y aquella opresión demoníaca que se genera a partir de uno o varios actos pecaminosos de cierto nivel, como es el asesinato a gran escala y en impunidad, que traen estos niveles de opresión. Y número 5, con lo que cierro, cuando un pecado se vuelve generacional, sucede cuando se dan manifestaciones malignas en la salud de las personas, en las finanzas, en los emprendimientos. Usted dice, ¿por qué esta familia ha tenido tantos buenos emprendimientos y siempre termina en la bancarrota? ¿O qué pasa que la salud de estas personas se ven tan afectada? Tienen los recursos, tienen la capacidad para pagar médicos, para mantenerse en buena salud, pero ¿por qué vive diagnóstico tras diagnóstico, cosas muy malas? Bueno, son manifestaciones de malignidad en la salud, en las finanzas, en los emprendimientos de las personas, y ahí lo que queda es abrirse a la posibilidad de que eso no es coincidencia y que puede tratarse de un pecado generacional que está activo, aunque hayan pasado 10 años, 15 años, 30 años, pero ese efecto de ese pecado está activo y está generando toda esa carga de opresión. Entonces leía para ustedes en el libro de Jeremías capítulo 32 y verso 18. Jeremías hablando a Dios: muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Note, de una generación sobre la siguiente. ¿Cómo saber si lo que están viviendo personas, familias, grupos, etcétera, tiene que ver con ese efecto generacional del pecado? Bueno, veamos esos síntomas que he traído para ustedes. 1, cuando el pecado se vuelve una tendencia heredada. Lo hizo el abuelo, lo hizo el padre, lo hace el hijo, lo hace el otro. Hay maldad, según la Biblia, que corre hasta la 3ª y la 4ª generación. 2, cuando un evento pecaminoso ejerce un poder controlador sobre el entorno y sobre la atmósfera. Número 3, cuando la falta de arrepentimiento y confesión genera opresión espiritual a los seres humanos en determinados lugares y circunstancias. 4, cuando la atmósfera de vida y relaciones de las personas queda bajo el control del maligno. Y 5, finalmente, cuando se dan manifestaciones malignas en la salud, las finanzas y los emprendimientos de las personas. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El pecado generacional.